Muy bien, sean bienvenidos a el video de esta semana. Este video es el que corresponde para el curso de dibujo técnico para los grados de primero básico. Esta es la clase 7 donde vamos a ver el tema de figuras poligonales y sus clasificaciones. Primero vamos a definir qué es un polígono. ¿Ya? Un polígono dice que es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. Si hacemos caso a la etimología de la palabra, polígono proviene de los términos griegos poli y gono. Poli podría traducirse como muchos, acá ojo con esto, poli, muchos, y gono como ángulo. Esto pues, ángulo fue el tema que vimos la semana pasada. Atendiendo a esto podríamos decir que un polígono es literalmente aquello que tiene muchos ángulos. Dice, para considerar un polígono o una figura, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben de ser rectas y que no puede estar abierto. ¿Ya? Entonces, un polígono tiene que cumplir estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, la forma que debe de tener dice que debe de tener líneas rectas, ¿ya? Y que no puede estar abierto. Veamos algunos ejemplos. Veamos el ejemplo número 1 que dice que este no es un polígono. ¿Pero por qué? Porque no cumple con las condiciones. Dice que no es un polígono porque no está cerrado. Si nos fijamos en la figura, las condiciones dicen que debe de ser línea recta y que tiene que estar cerrado. Entonces acá vemos que sí tiene líneas rectas, pero no está cerrado. Por lo tanto, este no es un polígono. Vamos al ejemplo 2, dice que este sí es un polígono. ¿Por qué? Vamos a ver, tiene líneas rectas y sí está cerrado. Por lo tanto, pues decimos que este sí es un polígono. El ejemplo 3 dice, no es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene un lado curvo. Y acá en las especificaciones dice claramente que deben tener línea recta. Tiene línea recta, está cerrado, pero no está del todo, pues está compuesto por líneas rectas, sino que tiene uno de sus lados una línea curva. Por lo tanto, este no es un polígono. Vamos a ver ahora lo que son las partes de un polígono. ¿Okay? Muy bien. Dentro de las partes de un polígono vamos a decir que está compuesto por algunas partes, en donde vamos a ver el primero que son lo que son los lados. ¿Okay? Vamos a ver lo que son los lados. Dice que los lados son segmentos que forman la línea poligonal. Si acá tenemos en esta imagen algunos ejemplos con las partes señaladas e indicadas en cada uno de lo que son los polígonos. Lado son los segmentos. Recuerden que segmento es una parte de una línea. Entonces vemos acá que tenemos una parte de línea de acá, ¿ya? Y cada uno de los segmentos pues forma lo que es un lado. ¿Okay? Tenemos un lado, 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 lado. En este caso tenemos 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, luego vamos a continuar con los vértices. Dice que los vértices son los puntos donde se unen los lados. ¿Ya? Entonces acá están representados por los puntos morados. Acá tenemos un vértice, otro vértice, 3, 4, 5 vértices tenemos en este caso. En el otro caso tenemos 4, 1, 2, 3, 4 vértices. Luego tenemos lo que son los ángulos. Son las regiones del plano que delimitan sus lados. Entonces, recuerden ustedes que un lado pues, se forma con dos semirrectas. Entonces vemos acá que tenemos dos semirrectas y por lo tanto pues entre las dos semirrectas se va formando lo que es un ángulo. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Y en el otro ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. Luego tenemos lo que es la diagonal. Es la recta que une dos vértices no consecutivos. Recuerden, los vértices son los puntos donde se conectan dos lados, ¿verdad? Entonces, la diagonal, vamos a decir que es la conexión o la línea recta que une dos vértices que no son consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que no están uno después del otro. Por ejemplo, acá tenemos uno, luego tenemos uno que separa, un vértice que separa al siguiente vértice que forma diagonal con la anterior. Entonces vemos acá
que esta diagonal que une estos dos vértices no son consecutivos. Entonces decimos que esta es una diagonal. En el otro ejemplo, pues también vemos que existe un vértice que está en medio de la diagonal, tal y como lo vemos acá. Acá está un punto, este es otro y este es otro, ¿verdad? Pero la diagonal une a dos vértices, pero siempre y cuando tiene que haber uno entre ambos vértices. Del otro lado también tenemos una diagonal y vemos que tiene un vértice que separa el primer vértice del otro vértice que une lo que es formando la diagonal. Entonces decimos que estas son las diagonales. Luego tenemos el centro, que es el punto desde que todos los ángulos y lados están a misma distancia. Entonces acá nos referimos al centro del polígono. Acá vemos que es en donde, desde el punto donde ahí está la misma distancia entre los lados y los vértices. Acá misma distancia, misma distancia, misma distancia, misma distancia y misma distancia. Luego dice, el radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices, ¿ya? Entonces, el radio es la línea que une cada uno de los vértices con el centro. Entonces, tal y como lo vemos acá, el radio representa el espacio que se encuentra desde el vértice hasta el centro. Acá pues podríamos tomar este radio de acá, que tiene que ser la misma medida, igual acá, pues tiene que tener la misma medida si lo tomamos desde cualquiera de sus vértices. Luego tenemos el apotema, es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Pues básicamente pues se refiere a que es el espacio, solamente que este es del centro del lado al centro. El radio, recuerden que es desde el vértice al centro. El apotema es del centro del lado al centro del polígono. Luego tenemos la base, que es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Entonces, en este caso, pues la base de este polígono pues es el que se encuentra en la parte de abajo, ¿ya? Tal y como le dice acá, es en donde se apoya la figura. Acá en este caso pues tenemos lo que es la base de este polígono, que es en donde se apoya la figura. Luego tenemos lo que es la clasificación de polígonos, ¿ya? Los polígonos se pueden clasificar de tres formas y ahorita vamos a ver cuáles son. Tenemos la primera, que es según sus lados, o sea, dependiendo de la cantidad de lados que tenga, pues se van a clasificar como triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7, octágono, 8, eneágono, 9, decágono, 10, endecágono, 11 y dodecágono, 12. Pero también las podemos clasificar según sus ángulos, ¿okay? Entonces, tenemos acá que según sus ángulos se pueden clasificar como polígonos cóncavos. Es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados, ¿ya? Ahorita vamos a ver ejemplos de este tipo de polígonos. También los podemos clasificar como polígonos convexos, que es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados, ¿okay? Entonces, tenemos que se pueden clasificar según sus lados, como lo vimos de este lado, y ahora pues vimos según sus ángulos. Pero también existe otra clasificación, que es según sus lados y sus ángulos. Y acá pues vamos a encontrar dos clasificaciones. Tenemos lo que es polígonos regulares, cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales, y polígonos irregulares, cuando un polígono hay uno o más lados y sus ángulos no son iguales. Vamos a ver ahora lo que son los polígonos regulares. Polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud y todos sus vértices están circunscritos en una circunferencia, se clasifican en, ¿ya? Esto quiere decir que los polígonos regulares, pues todos sus lados tienen la misma distancia, la misma longitud o el mismo tamaño, y sus vértices están circunscritos en una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? De que sus vértices se pueden colocar perfectamente dentro de un círculo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
Dice que tenemos el triángulo equilátero, que es un polígono regular de 3 lados. Y acá vemos el ejemplo del triángulo equilátero, cumple con la condición, todos sus lados tienen la misma distancia y sus vértices pueden unirse en una circunferencia. Luego tenemos el cuadrado, polígono regular de 4 lados. Tenemos 4 lados de la misma longitud y sus puntos pueden unirse a través de una circunferencia. Luego tenemos el pentágono regular, un polígono regular de 5 lados. Acá tenemos lo que es el pentágono y también sus vértices pueden conectarse a través de un círculo alrededor. Luego tenemos el hexágono, que es de 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono, 8 lados. Y así pues podemos encontrar otras figuras que vamos a ver más adelante. Tenemos ahora lo que son los polígonos irregulares. Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y sus vértices no están contenidos en una circunferencia. De acuerdo al número de sus lados se denomina. Quiere decir de que en esto pues, el tamaño o la longitud de sus lados no son los mismos, ¿ya? O sea, no son iguales. Dice que podemos encontrar los siguientes. Tenemos lo que son el triángulo, un polígono de 3 lados. Acá tenemos un triángulo, pero en este caso pues este triángulo tiene lados diferentes, ¿ya? Cuadrilátero, un polígono de 4 lados. Acá tenemos un cuadrilátero, ¿ya? 4 lados, pero sus longitudes no son iguales. Luego tenemos el pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono, 8 lados, y así pues podemos encontrar con más lados. Pero la principal característica es que sus lados son de diferente longitud. Y ahora vamos a ver el triángulo, porque existen algunos tipos de triángulo. Vamos a ver ahora qué es su definición. Polígono de 3 lados. De acuerdo a la magnitud de sus ángulos, los triángulos se clasifican en, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar de que un triángulo puede ser un triángulo isósceles si dos de sus ángulos son iguales, ¿ya? Acá vemos nosotros este ejemplo donde tenemos lo que es un triángulo isósceles donde dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que tienen totalmente la misma medida, pero el tercero es diferente. Luego tenemos triángulo escaleno si sus 3 ángulos son diferentes. Acá tenemos un triángulo escaleno donde vemos que sus 3 ángulos son diferentes. Luego tenemos el triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Entonces acá tenemos el triángulo rectángulo en donde tenemos un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es el ángulo que tiene 90 grados. Luego tenemos el triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Acá tenemos triángulo obtusángulo, un ángulo que es más de 90 grados. ¿Okay? Luego tenemos el triángulo ocutángulo que tiene 3 ángulos agudos. ¿Ya? Ángulos agudos, recuerden que son los que tienen menos de 90 grados. Entonces tenemos acá el triángulo ocutángulo y acá tenemos un ejemplo. Y ahora vamos a ver lo que es el cuadrilátero. Un cuadrilátero también es un polígono, solo que tiene 4 lados y se clasifican en, puede ser un paralelogramo. Es un cuadrilátero en el que dos de sus lados opuestos son paralelos. Se denominan a su vez rectángulo, rombo y romboide, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero los ejemplos, que dice que un cuadrilátero tipo paralelogramo, dos de sus lados son paralelos. Recuerden que las líneas paralelas son los que están juntos, pero que no se conectan, ¿ya? Está uno a la par del otro. Por ejemplo, acá tenemos este de acá y este de acá. Está uno a la par de otro, pero no están conectados de manera... si los colocamos de esta forma, pues no se van a conectar en línea recta. ¿Okay? Entonces, tenemos que estos paralelogramos pueden ser rectángulos, ¿ya? Entonces, acá tenemos el ejemplo de un rectángulo, ¿ya? Donde tenemos líneas paralelas, tanto el
este de acá, el B y el B. Y el A y el A también son paralelos. ¿Okay? Dice en el cual los cuatro ángulos son rectos, pero los lados adyacentes no son de igual longitud. Entonces acá tenemos ángulo recto en cada una de sus esquinas. Entonces le vamos a llamar rectángulo. Luego tenemos el rombo, que también es un paralelograma, pero este no tiene ángulos rectos, pero sus lados son de igual longitud. Entonces acá tenemos un rombo. ¿Ya? El rombo también es paralelo acá, pero sus ángulos pues pueden ser no son ángulos rectos, ¿ya? Quiere decir que no son de 90 grados. Luego tenemos lo que es el romboide, que es un tipo de paralelograma que no tiene ángulos rectos y sus lados adyacentes no son de igual longitud, ¿ya? Entonces acá tenemos el ejemplo de lo que es un paralelograma tipo romboide. ¿Okay? Y luego tenemos el trapecio, que es otro tipo de cuadrilátero que tiene solo dos lados paralelos. Se definen a su vez como. Quiere decir que el trapecio puede ser un trapecio rectángulo, que es un trapecio que tiene dos ángulos rectos. Luego tenemos un trapecio isósceles, que es el trapecio en el que sus lados no paralelos son de igual longitud. Y también podemos tener lo que es un trapezoide, que es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Entonces acá también tenemos el ejemplo del trapecio. Tiene dos lados paralelos, en este caso este y este de acá. Y estos pues no son paralelos. ¿Por qué? Porque si los continuamos lo que es la línea, en algún punto estos van a conectarse. Entonces no son paralelos. Luego tenemos el trapecio rectángulo, que dice que tiene dos ángulos rectos. Entonces acá tenemos ángulo recto, 90 grados, y acá, pero los otros dos no son ángulos rectos. Luego tenemos el trapecio isósceles, que no son no paralelos, son de igual longitud. ¿Ya? Quiere decir que tiene dos de sus lados que son de la misma longitud. Entonces en este caso tenemos el lado A y el otro lado A, que tienen la misma medida, pero eso sí, ¿verdad? No son paralelos, ¿ya? Pero sus otros dos lados, pues sí son paralelos. Y por último tenemos el trapezoide. Entonces en este caso el trapezoide dice que no tiene lados paralelos, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Ahora pues voy a dejar la tarea para esta semana, que siempre es conforme al video de este tema, ¿verdad? Entonces voy a explicar. Se trata acerca de la tarea 1. Tiene que dibujar este cuadro en su cuaderno, ¿ya? Y identificar cada uno de los siguientes polígonos, ¿ya? Van a colocar dentro de cada cuadro el número de lados, ¿ya? Eso sería en la primera fila. Número de lados, por ejemplo este de acá, pues cuentan cuántos lados tiene y le colocan el número. Acá cuentan cuántos lados tiene y le colocan el número y así sucesivamente. Luego pues el número de ángulos, ¿ya? Cuentan los ángulos y los colocan y así sucesivamente. Luego tenemos el número de vértices, ¿ya? Recuerden los vértices, si no se recuerdan regresen al video y se los van colocando. Y luego pues se llama, entonces cuál es el nombre de cada uno de los polígonos que aparecen en la parte de arriba y colocan su nombre en la parte de acá. Tarea 2. En la tarea 2, según sus lados y según sus ángulos. Recuerden que existen tres tipos de clasificación, ¿verdad? Que son según sus lados, según sus ángulos y también según sus lados y ángulos, ¿verdad? Entonces, revisen lo que es la figura, véanla bien y escriban el nombre que corresponde según sus lados y según su ángulo. ¿Okay? Y por último tenemos la tarea número 3, que es en dos partes. Relaciona cada figura con su nombre, en caso la unen con una línea, acá, la figura con el nombre, ¿ya? Buscan la forma, ¿verdad? Según sus ángulos y la forma que tienen y los unen con una flecha. Y el número 2, que es completa la tabla.
Entonces acá van a colocar lo que es el número de lados paralelos que tiene la figura, también el número de ángulos iguales, el número de ángulos rectos y también el nombre de la figura. ¿Okay? Recuerden que si necesitan más tiempo pueden pausar el video. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta semana, pues, y muchas gracias por su atención.